Fundamentos firmes, creación a Cristo. Seguimos en el estudio cronológico de la Biblia. En este estudio estamos um, enfocándonos en principios importantes que Dios quiere que conozcamos. Um, Características de Dios mismo, haciendo la pregunta en cada lección, ¿qué es lo que aprendemos de Dios? Y en todas estas lecciones vamos a comenzar con un poquito de repaso sobre la lección anterior o principios que ya hemos estudiado. Entonces, comenzamos con eso mismo. En en la última lección vimos algunas cosas sobre la misma palabra de Dios. ¿Cómo se llaman los hombres que Dios eligió a escribir y comunicar sus palabras? ¿Recuerdan cómo se llaman? Pues profetas y apóstoles. Y no recuerdo bien si mencionó este detalle. Todos los autores, los que escribieron, fueron judíos, israelitas, menos uno, Lucas. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, Lucas era gentil, o sea, no fue judío, no fue israelita, pero sí fue creyente. Pero todo lo demás eran hebreos, judíos, israelitas. ¿Vivieron todos estos hombres en un mismo tiempo de la historia? Pues no. Había aproximadamente 1500 años desde el inicio hasta el fin, desde el inicio de escribir lo que se encuentra en la Biblia hasta el fin de escribir lo que se encuentra en la Biblia. Primer libro, Génesis, y el primer autor, Moisés, y el último autor fue el apóstol Juan. Escribió su evangelio, sus cartas y el libro de Apocalipsis. Pero no se conocieron. Pero corre un hilo desde el principio hasta el final de la Biblia. ¿Por qué tiene la Biblia una unidad absoluta? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué es eso? No hay ningún otro libro de esa calidad en la existencia humana. Pero ¿por qué corre durante todos los años el mismo plan? Es que Dios es el autor. La Biblia es inspirada por Él. Él comunicó y los hombres escribieron. No escribieron sus propias ideas, sino lo que Dios quería comunicar. ¿Para quién fue escrita la Biblia? ¿Para quién? Muchas veces pensamos que el Antiguo Testamento fue escrito para los judíos, pero eso no es verdad. Toda la Biblia fue escrito para todas las personas del mundo, para tú y para mí. Dios quería comunicar a todo el mundo y hay referencia a eso en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Entonces, esta lección se llama Solo Dios. Solo Dios estaba antes del principio. En esta lección vamos a ver qué es lo que sucedió antes de Génesis 1.1. En la cronología, estudio de la historia, estamos comenzando realmente antes de Génesis. Y vamos a aprender acerca de Dios a partir de Dios mismo. La Biblia se comunica de esa misma manera. Y vamos a ver lo que es importante a Dios. Vamos a ver su importancia. Vamos a ver su principio, su fin, de dónde vino, sus necesidades. Vamos a tocar esos temas en esta lección. Y hay que reconocer en la Biblia, Dios enseña acerca de sí mismo a través de la historia, a través de interacción con muchas personas. Y el tema principal, un principio clave en la Biblia es nuestra necesidad de conocer a nuestro Dios. El profeta Jeremías escribió en capítulo 9, versículo 24, pero si alguien se gloríese de esto,
de que me entiende y me conoce. O sea, si nos queremos actuar, debe ser, conozco a Dios, entiendo cómo es Dios, por lo menos hasta cierto punto, y va creciendo todavía, aún después de 30 años en el Señor que tengo, todavía estoy aprendiendo muchísimas cosas. Um, y eso es lo bueno de mi vida. Eso debe ser nuestra gloria, que conocemos a nuestro Creador. Entonces, punto número 2. Solo Dios es eterno. Todas las cosas tienen un comienzo. Yo me preguntaba, cuando empecé a leer la Biblia con seriedad, que yo sé la fecha de cuando yo nací, pero Dios está, pero ¿de dónde vino? En Génesis 1:1 comienza de una vez. En el principio Dios. Dios ya estaba antes de este momento en la historia. En el principio Él creó. Entonces, ya había un principio de todas las cosas que nosotros podemos ver, excepto Dios mismo. Antes de este versículo de Génesis 1:1, no había tierra, ni planetas, ni ángeles, ni diablo, ni animales, ni gente, ni el universo. No, nada de eso estaba, pero Dios sí estaba. Dios estaba vivo. Él vivía. No tendrá fin y Él es eterno. No tuvo principio. Um, La Biblia comienza y asume la existencia de Dios. Y si la Biblia de verdad es la comunicación de Dios, sería ridículo que Él está comunicando a nosotros y Él entra en un diálogo, una conversación sobre la evidencia de su existencia, comprobando sería ridículo. Asume la existencia de Dios. Y en Salmos 14 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, negando la existencia de Dios es necedad. Dios ha puesto algo dentro de nosotros que dice, Dios existe, hay algo más arriba de nosotros. Y también en Salmos 90, versículo 2, dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, dice en Salmos 90. Desde la eternidad, o sea, ese versículo está diciendo, en el tiempo pasado, en la eternidad pasada, Él es Dios. O sea, Dios no tiene principio, no tiene fecha de nacimiento, no vino de ningún lugar. Y es lógico eso, porque si Dios empezó en algún momento, fue un ser creado, vamos a preguntar, sin duda, de dónde vino y quién estaba antes. Y antes de ese ser, ¿qué es lo que estaba antes? La Biblia dice que Dios es eterno desde, desde y hasta la eternidad. Está comunicado con claridad. Dios es el único ser que no tiene un comienzo. Entonces vamos a ver durante esta lección una lista de comparaciones. La diferencia entre Dios y nosotros. Él no tuvo principio ni tendrá fin. El hombre nace y muere. Hay una diferencia entre Dios y nosotros. Y eso es uno. No fue creado. No había un momento cuando Él no existía. Antes de todo lo que podemos ver y tocar, antes de todo eso, Dios estaba. También vamos a establecer este principio desde muy temprano en nuestro estudio. Dios es una Trinidad, pero ¿sabe que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia? ¿Por qué decimos Trinidad entonces? Encontramos muchísimos lugares en la Biblia
que indica que sí hay una Trinidad. Unos ejemplos muy breves realmente en comparación a todos los pasajes que hay en la Biblia. Génesis 1:1, en el principio la palabra original para Dios es Elohim. Y esa palabra en hebreo es plural. La palabra singular es él. Elohim quiere decir Dios plural. Um, y eso podría ser una referencia a un Dios, un solo Dios que es plural. Otra vez en Génesis capítulo 1, otra vez. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Un solo Dios, tres personas. Hagamos al hombre, está hablando de crear, de la creación. No hay ningún atributo de poder crear asignado a ningún otro ser en toda la existencia, en toda la Biblia. Dios es el único que puede hacer el hombre, nadie más. Hagamos al hombre a nuestra imagen, imagen de Dios, no imagen de ángeles ni nadie más, imagen de Dios. Vamos a entrar en eso en otra lección. Mateo 28, versículo 19. Jesús mandó a bautizar en el nombre singular, el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. El nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es una Trinidad. Dios singular es tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No entramos muy profundo en el estudio de la Trinidad, pero vale la pena estudiarlo. Hay muchísimos pasajes que nos llevan a esa conclusión. Lo he hecho ese estudio. Estoy 100% convencido que la Trinidad, ese concepto, se encuentra con claridad en la Biblia. El hombre es una sola persona. Por eso nos cuesta entender ese aspecto de la Trinidad, pero sí está en la Biblia. Con claridad está comunicado. Solo Dios estaba antes del principio, es independiente de todo lo que hay. A ver, porque Dios existía antes de todas las cosas, Él no necesita nada para sostenerse. No tiene ninguna necesidad. No tiene necesidad de aire porque no tiene que respirar. No tiene hambre, no come. No experimenta la sed, no bebe. No se cansa, no tiene necesidad de dormir. Anda en la luz igual que en la oscuridad. Isaías 40:28 dice, el Señor, el Creador, no se fatiga ni se cansa. No hay fin de su poder. No tiene ninguna necesidad. En 147, versículo 5 de los Salmos, su entendimiento es infinito. Eso quiere decir que Dios no está aprendiendo. Ya sabe todo, su entendimiento es infinito en todos los momentos de su existencia, o sea, desde la eternidad hasta la eternidad, tiene todo el conocimiento que existe, que hay. No necesita estudiar para aprender. Algo diferente que nosotros. Dios no necesita nada, el hombre necesita alimento, agua, aire, sueño, luz, protección, etc. Pero Dios es independiente de eso, porque Él hizo todas esas necesidades para nosotros en un momento de la historia. Antes no existía todas las cosas que nosotros necesitamos. También Dios conoce todo, no necesita aprender. El hombre pues necesita ser enseñado siempre y debemos seguir aprendiendo. También Dios es espíritu. O sea, no tiene cuerpo físico como nosotros. Él es espíritu. Dice en Juan capítulo 4 que eso mismo. No tiene la necesidad de nosotros. No tiene ese cuerpo físico para sostener.
Y hay muchos ejemplos de cosas que Dios puede hacer y nosotros con cuerpo físico no podemos hacer. Um, en Lucas 24 dice, Jesús preguntó, ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos, um, miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y ven, porque un espíritu no tiene carne y hueso, dijo Jesús. Como ustedes ven que yo tengo. En ese momento él tuvo cuerpo físico, pero un espíritu no tiene eso en su forma original. Entonces, Dios es espíritu, un concepto que nos toca entender. Dios va a ser diferente que nosotros. El hombre tiene un cuerpo material, fue creado. Había un momento cuando su existencia comenzó. Dios es espíritu, no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Ese aspecto de Dios se llama omnipresencia. Está en todas partes al mismo tiempo. Jeremías 24, Jeremías 23 y 24 dice, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Llena. No hay ningún lugar donde Dios no está. No hay, eso es algo interesante. No hay ningún lugar donde Dios puede ir, porque en ese lugar ya está. Salmos 139, un salmo buenísimo, muy importante estudiarlo, leerlo y saber exactamente dónde están estos principios. Salmo 139, 7 a 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás. Ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. La noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Eso es nuestro Dios. No tiene ninguna limitación. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. No hay ningún lugar donde nos podemos esconder. No, no podemos hacer nada que Dios no ve. Nos está mirando en todos los momentos de la vida. Él está ahí. Llena todo el universo. Entonces, otra comparación. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios es el único que está en todo lugar al mismo tiempo. Él es eterno. Su forma no tiene límite. El hombre está en un solo lugar a la vez. Por nuestra experiencia a veces es difícil entender la grandeza de nuestro Dios. Por eso necesitamos escuchar de Él mismo. Si Él no nos comunica, estamos sin esperanza de tener algo firme sobre la fe. La fe en las cosas que no se puede tocar. Él nos ha comunicado acerca de sí mismo. Y podemos aprender, podemos conocerlo. Entonces, en el estudio cronológico, ya estamos en el punto antes de Génesis 1. Dios, Padre, Hijo, Espíritu, existían en toda la eternidad pasada. Otra vez, Salmos 92. Disculpe, creo que es 90, versículo 2. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Quiere decir, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Otras versiones lo expresan de manera diferente. Desde siglo hasta el siglo tú eres Dios. Es eterno, sin principio, sin fin.
Dios es soberano sobre toda la creación. Dios es soberano. Solo Él es superior o mayor de todas las cosas. Él es, podemos decir, todopoderoso, tiene todo el control sobre todo lo que existe. En Salmos 147, 7 a 9 dice: Cantan al Señor con acción de gracias, cantan alabanzas con la lira de nuestro Dios, el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes. Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Él está metido en todos los detalles de las cosas que suceden en la tierra. Otra vez, en Salmo 148. Alaban al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre tierra y cielos. Él es más grande que todo, tiene autoridad sobre todos esos detalles, puede dirigirlos como Él quiera. Jeremías, el profeta, dijo: No hay nadie como tú, oh Señor. Eso debe ser algo grande que aprendemos en el estudio de la Biblia. No hay nadie como nuestro Dios, más grande, más poderoso, más soberano, más poderoso, más eterno. Grande es nuestro Dios. Tú solo, Altísimo, sobre la tierra, dice en Salmos 83. Dios es más grande. No existe otro ser antes de nuestro Dios o igual a nuestro Dios. No existe. Dios es el Altísimo. Altísimo es lo más alto, lo máximo, lo más grande, más importante, más poderoso, más sabio. Isaías dijo: Yo, Jehová, y ningún más hay. No hay Dios fuera de mí. Por eso en la Biblia encontramos mucha condenación por otras religiones, por adorar a otros dioses, porque hay un solo Dios en toda la existencia. Entonces, otra vez, las comparaciones. Dios es más grande que todos y más importante que todo. Él es la máxima autoridad. Y así debe ser para nuestra mente personal, nuestro corazón individual. El hombre debería estar bajo la autoridad de Dios porque Él es el máximo y escuchar todo lo que Él dice porque ha comunicado. Y hay que reconocer, si Él mismo no ha comunicado, estamos sin esperanza. La fe y la religión no vale la pena si Él mismo no nos ha comunicado. Pero eso es exactamente lo que encontramos en la Biblia. Solo Dios puede contarnos acerca del principio. Nadie más estaba. No había ningún científico cuando comenzó todo lo que existe. Nadie nos puede dar un testimonio verdadero sobre el inicio de todo lo que existe. No hay nadie capaz de explicarnos. La ciencia no puede. Nadie estaba. No tiene la base para comprobar nada de lo que estaba en el principio. Dios estuvo presente antes del principio de todo. Por eso nos puede decir, esto es lo que sucedió. El hombre y ningún otro ser estuvo presente antes del principio. Nadie estaba.
Solamente Dios. Si vamos a aprender algo del origen de todo lo que existe, necesitamos escuchar de alguien que estaba. Y solamente Dios estaba. Y eso está comunicado con claridad en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que Él ha comunicado. Antes de Génesis 1, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Entonces ahí terminamos esta lección. Y después seguimos en el estudio de manera cronológica y vamos a seguir en la lección 3 después de esta.